Archivos Digital Comics Juniors presenta Archivo DC Universe. El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Hoy les ofrecemos en Archivo DC Universe el concepto del universo de bolsillo. Saludos a todos ustedes, nuestros seguidores de nuestro canal Archivo DC Universe. En esta ocasión vamos a hablar de un concepto que se ha ido de alguna manera abordando en el paso de las historias del universo DC, en todas sus historias canónicas y no canónicas, pero que han tenido mucha relación con el concepto del multiverso, el reino del hipertiempo y otras concepciones multiversales. Y ese es en este caso el universo de bolsillo, un tipo de universo artificial creado con remanentes de las energías de las crisis. Sin más, simplemente comencé. El universo de bolsillo es un tipo de universo artificial que había sido creado singularmente por parte del supervillano conocido como el Time Trapper, como parte de su plan para controlar a la legión de superhéroes precrisis, y que dicha realidad se haya convertido, al menos hasta antes del evento conocido como Hora Cero, como parte de los acontecimientos y los restos remanentes espaciotemporales de la historia precrisis de Superman de la versión clásica de Tierra 1, cuando este sirvió como la fuente principal para ser reincorporado a la realidad de Nueva Tierra, provocando cambios en la dicha línea del tiempo para que fuese corregida, obviamente por los efectos ocasionados por las crisis en las tierras infinitas, como resultado de una nueva historia en la que nunca se había convertido en Superboy y que por tanto en su momento se había mantenido canónica. A raíz de lo anterior, dicha historia fue rescatada por un nuevo tipo de concepto cósmico, el universo de bolsillo, que fue introducido en las páginas de los cómics de la Legión de Superhéroes, volumen 3, número 23 de junio de 1986, como un remanente multiversal de las crisis que aún perpetuaba la historia canon de la Legión, pero que dejaba con algunas lagunas narrativas sobre su vínculo con las nuevas aventuras de Superman como Superboy, y que para el momento de reescribir los orígenes hechos por John Byrne, ejecutó que dicha línea de tiempo para el propio Superman había hecho que dejase de ser canónica la etapa como Superboy. Esto, por lo tanto, llevó a un cambio que amenazó con la alteración de la línea temporal del siglo 30 o 31 de la Legión de Superhéroes, ahora siendo esta la primera intención de ser la Legión post-crisis y pre-Hora Cero, que mantuvo las historias de todos sus integrantes, ya que ellos aún recordaban la historia previa a la crisis de cómo fueron sus esfuerzos superheroicos, habían logrado inspirar parte de la historia de su equipo gracias a la intervención de Superboy de Tierra 1, que los inspiró a la fundación de la Legión en primer lugar. Incapaces de acceder directamente a la corriente del amanecer del tiempo y a cambiar la misma corriente temporal para que volviera a su lugar, esto llevó a que de alguna manera se acomodara los acontecimientos en el esfuerzo por intentar llevar los eventos anteriores a la crisis. Por lo tanto, el trampero del tiempo, al impedir este suceso, usó su enorme control sobre la corriente temporal resultante para crear un universo pequeño de bolsillo que reflejaba la realidad original de Tierra 1 de la Tierra y Krypton con gran precisión, por lo que con ello conllevó que dicha legión al inicio de la historia dejaba entrehecha a que este universo correspondía a gran parte de su historia, con esta Tierra creada y con Superboy desarrollado casi exactamente como en la realidad de Tierra 1. El trampero del tiempo, es decir, el Time Trapper, desvió las máquinas de viajes en el tiempo de la Legión para que siempre fueran desviadas a la historia de la Tierra del universo de bolsillo que él creó, en lugar de su propia Tierra, que al reiterar ahora tenía el pasado alterado debido a la crisis. A diferencia del universo de Tierra 1 original, y que actualmente llegaría a ser conocido como la base de la Tierra Cero, o también conocido a veces como Nueva Tierra o Tierra Primaria hoy en día, esta dimensión de bolsillo solo contaba con dos planetas habitables, la Tierra y Krypton. El Time Trapper consideró que solo estos dos eran necesarios para recrear a la ahora desaparecida Tierra 1 y a su propio Superboy. Por lo tanto, eliminó todos los demás mundos con vida. Esto explicaría por qué ningún otro héroe con héroes que dependiera de la influencia extraterrestre se desarrolló en esta Tierra en particular, como ocurriría anteriormente con otras realidades paralelas. Tras consolidarse como héroe durante varios años y formar parte de la Legión según la encarnación preexistente de Tierra 1, el Time Trapper le revelaría a este Superboy el problema de la Legión según la reencarnación preexistente de la Tierra 1 en este intento que se hizo con la Tierra de Bolsillo. Por lo tanto, el Time Trapper le revelaría a este Superboy el problema de esta realidad.
convenciéndolo para que le ayudase a capturar y eliminar a la Legión, o de lo contrario toda la realidad sería destruida. Cuando la Legión llegaba al universo de bolsillo de esta versión de Smallville, son atacados por un Superboy que sigue a la nueva Tierra post-crisis, es decir, los llevó a dicha realidad. Hay que considerar que estos eventos posteriores a las acciones del Time Trooper también ocasionaron la creación de otra realidad, ahora conocida en su momento como una realidad del hipertiempo, otro concepto que llegaría años más tarde en los cómics, junto con los propósitos de los eventos ocasionados por las convulsiones temporales del evento del reinicio de la línea de tiempo de Hora Cero, que lograron modificar y codificar parte de ese origen de la Legión de Superhéroes para que hiciese calzarse dentro del canon principal, al condicionar su origen al propio personaje que ahora sería la base de este nuevo modelo, que sería Mon-El, un daxamita que se inspiró en la leyenda de Superman y que permitiese la creación de la Legión, como se cuenta en el cómic de Valor volumen 1 número 23 del año de 1994, hasta los acontecimientos de Crisis Infinita, que trajo de vuelta esta historia de la Tierra del universo de bolsillo como parte de la restauración temporal de la Legión original, y que suscitó un conflicto de líneas temporales de la Legión dentro de la miniserie de Crisis Final de la Legión de Tres Mundos. Nos recordamos esas 3 legiones de superhéroes. Dicho evento encarriló al final la corrección del canon de la Legión, y que por ende afinó con otra alteración provocada en los Nuevos 52 con otro reinicio de la misma Legión hasta la etapa del Renacimiento, que ubicaba al hijo de Superman como el que causó obviamente la fundación de la Legión, como se contaría en las historias de Michael Bendis, y que marcaba otro hito más en la complicada línea temporal de la Legión. Por ello, la mera existencia de este universo de bolsillo invalidó la idea de Harbinger en su momento de que solo había una Tierra unificada en una historia, dado los resultados de la creación de esta especie de universo artificial. El universo de bolsillo había sido creado como una forma para mantener las historias de la Legión de Superhéroes, que contenían a su propia versión de Superboy en las historias canon de sus cómics, ya que el Superman de la realidad principal de la nueva Tierra había sido creada después de la crisis en las Tierras Infinitas como parte del reinicio del Hombre de Acero en su volumen 1 que escribió John Byrne, y que al final, obviamente de acuerdo a la historia que cuenta el propio autor, él había adoptado la identidad de Superman y no la de Superboy al comienzo de su carrera. Asimismo, el gran problema que causó el Time Trapper en estas historias ocasionó otra laguna en el canon de la Legión, como que lo que había ocasionado en su momento lo de la aparición de la existencia de ese Superboy explicaba precisamente este origen que se había borrado, pero no había explicado la aparición de Mon-El, a pesar de que ya había tenido historias previas con la Legión, y que por ende no era más que un héroe que sirvió como comodín para su reinvención como el personaje de Valor en los eventos posteriores a la crisis Hora Cero. Entre otras consistencias que se han encontrado en este concepto, el universo de bolsillo explicaría obviamente unos conceptos muy vagos, especialmente uno de esos conceptos que se le quedó pendiente fue el tema de la existencia de la Supergirl pre-crisis como miembro de la Legión de Superhéroes, y obviamente en su lugar restituida por una versión conocida posteriormente como Matrix, y obviamente la inconsistencia de la aparición de otra Supergirl a mediados de la década del 2000. Todos conocemos esos eventos gracias a la Crisis Infinita. Y obviamente los desarrollos posteriores que hacen que parecen contradecir el propósito inicial de mantener la continuidad de la Legión, como por ejemplo, como Superboy y la Legión habían luchado contra un Lex Luthor ya malvado en el pasado, contradiciendo la afirmación de que el Lex de ese universo de bolsillo nunca se había vuelto malvado. Debido a los cambios provocados por el evento de Crisis Infinita, Superman volvió a ser miembro de la Legión de Superhéroes cuando ya finalmente había sido Superboy, eliminando así la necesidad de un universo de bolsillo. Sin embargo, el Time Trapper comenta como comentó la idea de confundir a la Legión con dimensiones de bolsillo, demostrando que aún recuerda el universo de bolsillo a pesar de haber sido borrado retroactivamente de su historia. De acuerdo a algunos apéndices publicados en otras obras de DC, como el compendium de la edición recopilatoria en las crisis en las Tierras Infinitas, supuestamente en esta realidad que coincidentemente se parecía a la original Tierra 1, esta Tierra en su momento fue bautizada como Tierra 23, numeración que en la actualidad fue trasladada a otra historia de ese cómics que no viene el caso. Sin embargo, ya que la historia de este universo de bolsillo se desconoce ahora sí de forma permanente en su restauración, ya sea tanto para el reino del hipertiempo debido a su naturaleza de ser parte de la línea de tiempos alternativas,
o que una vez es parte del propio multiverso DC que había sido restaurado por el propio Pariol durante el evento de Crisis Oscura en las Tierras Infinitas que se publicó hace un par de años. Y bien, mis amigos, muchas gracias por ver este contenido de nuestro canal. Recuerda que gracias a ti podemos seguir haciendo contenido. Por lo tanto, puedes apoyarnos suscribiéndote. También puedes darle compartir al contenido, darle like y obviamente para las notificaciones del canal, dale a la campanita. Les recordamos que nos pueden seguir en mis redes sociales que están en la descripción del video, sea en los 5 canales de YouTube, en nuestras cuentas de TikTok, en nuestras 4 páginas de Facebook, en nuestras 3 cuentas de Twitter, las cuentas de Instagram, que son 2, en Threads también, en las 2 cuentas de Twitch, en Kick próximamente, en Mastodon también nos pueden seguir, en Patreon, así como hay grupos de Discord y de Amino donde también pueden participar, así como de Telegram. Gracias a ustedes, seguimos haciendo contenido. Yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice y nos vemos en otro video. Transmisión fuera. Descarga ya nuestra aplicación conocida como YouTubers Geeks. YouTubers Geeks es una aplicación en la que vas a encontrar el contenido de mi canal y de otros colegas. Descárgala copiando el código QR que aparece en pantalla. Recuerda, YouTubers Geeks. Y bien, mis amigos, muchísimas gracias por seguirnos en nuestro canal. Recuerde darle like, suscribir al canal, compartida y dejar un comentario que te pareció el video. Yo soy Black Hawk, me pueden seguir en las redes sociales. Tienen que googlear el link ktr.w by Black Hawk, donde van a encontrar mis redes sociales. Mis 5 canales de YouTube las van a encontrar ahí. Ustedes me pueden, por ejemplo, para el canal de Archivos DC Juniors, escriben @Archivos DC Juniors. El de Archivos Marvel es una más Star Wars como Archivos Marvel es una más Star Wars. El de Star Trek es @Memorial Archivos Star Trek. El de Videoblog es Archivos DCU by Black Hawk. Para el de Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk es Archivos Motor, ¿no? Recuerden la arroba al comienzo. También me pueden seguir en TikTok como Archivos DCU by Black Hawk o Archivos Motor y Aviones. En Facebook también pueden seguir mis 4 páginas de Facebook que son Archivos DCU Oficial, Fandom World Archivos DCU, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DC Universe. En las 3 cuentas de Twitter como Archivos DCU, Archivos DCU Plus y Archivos Motor. En las 2 cuentas de Instagram como Archivos DCU y Archivos DCU Plus. En Threads como @Archivos DCU. En Twitch puede ser Archivos DCU o Archivos DCU Plus. En Kick próximamente en Archivos DCU by Black Hawk. En Mastodon Social me pueden seguir en las 2 cuentas, en Archivos DCU y c.im Archivos DCU, en Patreon como Archivos DCU. También van a encontrar en la descripción del video todas las redes sociales anteriores, pero al mismo tiempo un enlace de invitación para los 2 grupos de Discord y los grupos también en Amino, los que les gusta utilizar esa oferta. También hay un enlace para el canal de noticias de WhatsApp. Y nada más que decir, yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice y nos vemos en otro video. Chao amigos, transmisión fuera.